La Eucaristía. La palabra Eucaristía nos viene del latín Eucaristía, el cual viene del griego Eucaristía, que significa acción de gracias. Eucaristía, por tanto, se traduce hoy en día como acción de gracias o agradecimiento. Aparece en los evangelios de San Mateo, San Marco y San Lucas, y de ahí la Iglesia saca la palabra y da el nombre a este sacramento. En el primer capítulo de esta serie de programas sobre los sacramentos, en el bautismo, explicamos la necesidad de bautizar a los bebés, pues luego de que estos bebés cumplen 7 años, se comienzan a preparar para recibir el regalo de la Eucaristía, que suelen hacerlo por primera vez entre los 7 y los 12 años, tiempo donde reciben una catequesis para que entiendan la esencia de la Eucaristía, las bases de la Iglesia y los mandamientos del Señor. A esto le llamamos primera comunión, puesto que será la primera vez que esta personita se une a Cristo en cuerpo, alma y espíritu, recibiendo el pan consagrado, cuerpo y sangre del Señor. Este sacramento los acompañará hasta la hora de su muerte, siempre que se mantengan en comunión con la Iglesia bajo los mandatos de Cristo y los sacramentos que Él instituyó. El bautizado goza de uno de los regalos más grandes que se han concedido a la humanidad, verdadero cuerpo y verdadera sangre de Jesús, que se unen a nuestro cuerpo cuando comemos el pan de vida eterna. En otro capítulo les avisé que todos los sacramentos de la Iglesia tienen base bíblica, y aquí les muestro dónde encontramos la Eucaristía. Comencemos por el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo del 26 al 29. Mientras comían, pues, ellos, tomando Jesús pan, y habiendo bendecido, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando un cáliz, y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo: Bebed de él todos, porque esta es la sangre mía de la alianza, la cual por mucho se derrama para remisión de pecados. Aquí vemos la traducción de la palabra Eucaristía como habiendo dado gracias. En San Marcos 14, 22 al 25, dice: Y mientras ellos comían, tomó pan, y habiendo bendecido, lo partió y dio a ellos y dijo: Tomad, este es el cuerpo mío. Tomó luego el cáliz, y después de haber dado gracias, dio a ellos, y bebieron de él todos. Y les dijo: Esta es la sangre mía de la alianza, que se derrama por muchos. En San Lucas 22, 19 tenemos: Y habiendo tomado pan y dando gracias, lo rompió y les dio, diciendo: Este es el cuerpo mío, el que se da para vosotros. Haced esto en memoria mía. Y asimismo el cáliz, después que hubieron cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre para vosotros. Aquí ya hemos comprobado que la palabra es bíblica. Cristo deja el mandato de celebrar el sacramento de la Eucaristía e insiste, como se puede constatar en el Evangelio, en la necesidad de recibirlo. Dice que hay que comer y beber su sangre para poder salvarnos. Tristemente, millones de llamados cristianos asumen que Jesús no quiso decir literalmente que al comer el pan estarían comiendo su cuerpo. Eso demuestra lo poco que creen en la palabra y lo nada que creen en que Dios puede hacer cualquier cosa y es todopoderoso. Sobre esto, en el capítulo 6, versículo 53 del Evangelio según San Juan, el evangelista dice lo siguiente: Díjole pues Jesús: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. Aquí habla el propio Jesús, el cual no dice coman pan y tomen sangre como si fuera mi cuerpo.
En vez, pronuncia 2 veces en verdad os digo. Repetir la frase en verdad os digo no fue para que lo tomaran como un símbolo. Él repite que eso que va a decir es doblemente verdad, literalmente. Continúa con el versículo 54 y 55. El que de mí come carne y de mí bebe la sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque la carne mía verdaderamente es comida, y la sangre mía verdaderamente es bebida. No puede Jesús ser más específico. No es comer pensando que es Él, es saber que hay que comerlo y beberlo. Sigue repitiendo en el versículo 56. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. Es decir, cuando comulgamos el pan de vida eterna, permanecemos en Cristo, hasta que por deseos de la carne volvemos a caer en pecado. Sigue reafirmando en el versículo 57 al 59. De la misma manera que yo, enviado por el Padre viviente, vivo por el Padre, así el que me come vivirá también por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron los padres, los cuales murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Esto dijo en Cafarnaúm, hablando en la sinagoga. Increíblemente, aún después de que nuestro Jesús deja bien claro que verdaderamente habría que comer su cuerpo y beber su sangre, hoy día tantas personas que se dicen cristianos no le creen a Él, pues dicen que todo es un símbolo. Pues para esto también Jesús tuvo unas palabras. Y esto lo vemos en el mismo capítulo 6, versículo 60, donde San Juan escribe: Después de haberlo oído, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta doctrina. Como todos los que hoy tildan a los católicos de caníbales por creer comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, también muchos de los discípulos que escucharon directamente a Jesús lo pensaron. El versículo 66 dice: Desde aquel momento, muchos de sus discípulos volvieron atrás y dejaron de andar con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿Queréis iros también vosotros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta confesión de fe de San Pedro reafirmó a todos los católicos en Jesús, siendo esta la postura de un verdadero cristiano, que cree en las palabras del Señor. Y aun cuando no tenían ni idea de cómo comerían el cuerpo y beberían la sangre, sabían que Él tenía palabra de vida y por tanto había que creer que era cierto todo lo que decía. La Iglesia Católica, fundada sobre Kefas, Pedro, ha creído por más de 2000 años en esta verdad y la lleva a los hijos de Dios en cada misa donde se celebra la Eucaristía, donde nos unimos al Señor comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, en la forma del pan. Miles de congregaciones fuera de la Iglesia Católica hacen tipo una comida simulando la última cena del Señor, donde Él instituyó la Eucaristía. Pero eso solamente es traer a Jesús al recuerdo. Para saber si realmente estás comulgando el cuerpo y la sangre de Cristo, tienes que velar que se cumplan estos requisitos. Primero, la celebración tiene que ser efectuada por un sacerdote ordenado con la sucesión apostólica, que son los únicos a quienes Jesús les sopló el Espíritu Santo. Los únicos sacerdotes ordenados como Dios mandó son los de la Iglesia Católica en el mundo entero y los ortodoxos, que también tienen sucesión apostólica. Segundo, el rito de la celebración, que son las palabras exactas para que se produzca la transustanciación, es decir, la conversión de toda la sustancia del pan y el vino en la sangre y cuerpo de Cristo. La Iglesia tiene este rito en latín tal y como la dejaron los apóstoles. Tercero, el pan tiene que ser ácimo, solamente puede ser de trigo. Este pan, el cual también llamamos hostia,
no puede tener levadura o ser de otra harina que no sea la de trigo. De lo contrario, el rito queda invalidado y solo estaríamos comiendo pan bendito. Para que sea válido, solo harina de trigo y agua. Cuarto y último, el vino tiene que ser de uvas. No puede usarse vino de otra fruta, por muy exquisito que sea y la gran calidad que tenga. El vino de la Santa Eucaristía tiene que ser vino de uvas. Por tanto, si cualquiera de estos requisitos se ven afectados, no habrá transubstanciación y entonces no será una Eucaristía válida ni comunión real con Cristo. Ahora les digo lo más extraordinario de todo. No importa el nivel de pecado en que se encuentre el sacerdote, puesto que si el vino es de uvas, el pan ácimo, el rito correcto y el sacerdote ordenado con la sucesión apostólica, Cristo hará presencia y se efectuará la transubstanciación sin afectar la Eucaristía. Ya otro tema será el del sacerdote con Jesús en su juicio personal. Pero Jesús se hará presente por amor a todos los que hemos venido a recibirle. Así de enorme es el amor de nuestro Dios. Tenemos muchos católicos solo por el hecho de que sus padres, abuelos o algún familiar los haya criado en la fe, que están bautizados y han comulgado alguna vez, pero que se han enfriado y al cabo de muchos años vuelven y no saben cómo retomar su vida de católicos. Pues vamos a ver unos consejos por si los necesitas. Los sacerdotes siempre se pueden equivocar porque son personas, pero sean buenos, malos o regulares, tienen algo que tú y yo no tenemos: la sucesión apostólica, una gracia otorgada mediante el rito de ordenación. O sea, cuando se ordena un sacerdote por la sucesión apostólica, se le entrega un paquete entero de gracias. Una de esas gracias se derrama cada vez que el sacerdote menciona la frase para empezar la confesión, porque ahí estará Jesús como lo prometió. Como todos los sacramentos, este es un encuentro personal con Jesús, y por este motivo tienen el poder dado por Él de perdonar pecados. Por tanto, lo primero es acercarte a un sacerdote que incluso si es más pecador que tú, a la hora de la confesión estamos contando nuestros pecados al sacerdote que actúa in persona Christi y con la autoridad de Jesús para escuchar, ofrecer orientación, proporcionar una penitencia adecuada y pronunciar las palabras de absolución. Así lo dejó escrito en San Juan 20:22-23. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retuviereis, quedan retenidos. Después de dar este paso de confesarte, quedas perdonado, pero tienes que asegurarte de hacer la penitencia impuesta y mantener el firme propósito de ser mejor cada día. Recuerda que una cosa es el perdón y otra es la reparación, porque aunque nuestro Señor te perdone, todos los daños que has hecho en tu pasado no se borran, hay que repararlos, ya que no hay algo que escape de la justicia divina. O reparas en la tierra o te toca reparar en el purgatorio. Asegúrate de ir bien limpio de alma a comulgar. Lo mejor sería confesarte momentos antes de ir a la misa, así comulgar con todo tu ser puesto en la Eucaristía, ya que es a Jesús mismo a quien vas a recibir. Nuevamente te recuerdo lo dicho sobre el sacerdote. Tenemos la costumbre de juzgarlos sin reflexionar en que son también personas. Por tanto, céntrate en que este ministro tiene la autoridad del mismo Dios de convertir el vino en sangre y el pan en cuerpo de Cristo. Si estando en misa recuerdas algo que no hayas confesado, no comulgues. Siempre puedes esperar al final para confesarte y comulgar, o esperar a la próxima misa, porque comulgar sabiendo que estás en pecado será un pecado mortal. Y así se dice en 1 Corintios 11:27. De modo que quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor.
A la hora de comulgar, que sea sin dudas, de rodillas y en la boca. No importa si muchos a tu alrededor hacen lo contrario, estamos para imitar a Cristo, no al mundo. Entonces, si personas a tu alrededor comulgan en la mano, ellos tendrán que dar cuentas en el juicio personal. Tú comulga como ha venido haciéndolo la Iglesia por los siglos, de rodillas y en la boca. Ninguna mano estará lo suficientemente limpia para tocar el cuerpo de Jesús, y tomando el pan con la mano, siempre se corre el riesgo de que caiga alguna partícula en el piso o donde pongas tu mano luego. En cada partícula está Jesús. Si te bautizaron de niño, pero nunca llegaste a hacer la primera comunión, busca ayuda en una parroquia para que te incorporen al grupo de catecúmenos y así pasar la catequesis necesaria. Es importante, puesto que se necesitan conocimientos previos de lo que vas a recibir luego. Estos son algunos consejos. Siempre puedes dejar tus comentarios y trataremos de responder tus dudas. La Iglesia siempre ha sido fiel a la orden de nuestro Señor. Los primeros cristianos se reunían en las sinagogas, donde leían unas lecturas del Antiguo Testamento y luego se daba lugar a lo que se llamaba fracción del pan. Cuando fueron expulsados de las sinagogas, seguían reuniéndose en algún lugar una vez a la semana para distribuir el pan, cumpliendo así el mandato que Cristo les dejó a los apóstoles. Poco a poco se le fueron añadiendo nuevas lecturas, oraciones, etc., hasta que en 1570 San Pío V determinó cómo debería ser el rito de la misa, mismo que se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II, donde, desafortunadamente, se tomaron posturas que no coincidían del todo con la tradición, como por ejemplo, modernizar la misa, hacerla en el idioma de cada país en vez de usar el latín como se venía haciendo por los siglos, comulgar de pie y en la mano, en vez de rodillas y en la boca, y otros modernismos para que el pueblo se sintiera más cómodo con la misa. Pero como este canal está comprometido con la verdad, te animamos a practicar la tradición y hacer una comunión como Dios manda, nunca antes mejor dicho. Querido cristiano, tu vida tiene que girar en torno a todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y dijo. Ser cristiano no significa solamente hablar de Jesús, de sus proezas o sus milagros. Ser cristiano es estar decidido a recorrer el camino que Jesucristo nos propone, abrir nuestro corazón a sus designios, estar donde Él nos haya querido poner para su gloria y honra. No es para que pidamos por nuestras necesidades terrenales, mas al contrario, para despegarnos de estos placeres terrenos y pedir la vida eterna haciendo su voluntad, no la nuestra. Hacer esto al pie de la letra de Jesús hará que muchas personas nos abandonen, nos critiquen, desprecien y persigan. Pero ¿qué puede importar eso si al final Jesús nos espera? Practicar el sacramento de la comunión te ayudará siempre en estas pruebas de fe, puesto que el mismo Jesús estará en comunión contigo. Si eres católico tibio, es hora de despertar. Estamos en tiempos de levantar la vista al cielo. Hermano, guarda esta frase en tu corazón. No es creer en Jesús, es creerle a Jesús.